Señor, yo soy su hija. Las palabras resonaron en el silencio del orfanato San Vicente de Paúl como un trueno en una tarde despejada. Diego Mendoza Álvarez, de 37 años, se quedó paralizado en medio del pasillo, su maletín de cuero italiano cayendo al suelo con un sonido seco que reverberó por toda la estancia. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del antiguo edificio en las afueras de Madrid, creando una sinfonía melancólica que parecía acompañar aquel momento que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Diego, con su traje de Armani perfectamente planchado y su perfume Bleu de Chanel flotando sutilmente a su alrededor, era la imagen del éxito empresarial español. Alto, de postura imponente, con ojos azules que reflejaban la frialdad de los rascacielos que dominaba desde su oficina en la Torre Caleido, llevaba consigo el peso de un imperio financiero construido a base de sacrificios y soledad. Una pequeña cicatriz en su mentón, recuerdo de una caída durante su infancia en Santander, era el único rastro de vulnerabilidad en aquel rostro que había aprendido a ocultar emociones. Había venido al orfanato por pura obligación filantrópica, una donación anual que su departamento de Relaciones Públicas consideraba esencial para mantener la imagen corporativa de Mendoza Holdings. Pero ahora, frente a él, estaba una niña de 8 años que acababa de cambiar su mundo con 5 simples palabras. Carmen Beatriz Ruiz tenía el cabello castaño rojizo despeinado por el viento otoñal, la piel morena clara besada por el sol mediterráneo y unos ojos azul celeste que eran como espejos de los suyos propios. Vestía un vestido de segunda mano del mercadillo de El Rastro, pero decorado con pequeños botones cosidos a mano y una cinta de terciopelo rojo que le daba un toque de dignidad infantil. Entre sus pequeñas manos temblorosas sostenía un collar antiguo, una delicada cadena de plata con un dije en forma de estrella que parecía haber visto mejores días. Era lo único que le quedaba de su madre, Isabel Ruiz, una camarera de hotel que había trabajado en el Palace de Madrid años atrás. «Por favor, señor», murmuró Carmen con voz quebrada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Mi mamá me dijo que usted era mi papá. Me dijo que si algo le pasaba, debía buscarlo». Detrás de la niña, como una guardiana feroz, apareció Esperanza Morales, de 31 años, trabajadora social del centro. Era una mujer de estatura mediana, piel morena clara y cabello negro recogido en una coleta práctica. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de protección maternal y desconfianza hacia aquel hombre que representaba todo lo que había aprendido a rechazar: poder, dinero y privilegios. Esperanza vestía un vestido floral de H&M, combinado con un cardigan de punto beige, botas de cuero gastadas por años de caminar por las calles de Madrid ayudando a familias necesitadas. Su perfume, un suave Daisy de Marc Jacobs, contrastaba con la intensidad de su mirada. En su tobillo, apenas visible, llevaba tatuada una pequeña margarita, símbolo de la esperanza que nunca había perdido, a pesar de haber crecido en el sistema de acogida tras ser abandonada por su madre en las puertas de este mismo orfanato. «Señor Mendoza», dijo Esperanza con voz firme pero cargada de emoción, «necesitamos hablar». Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin el menor temblor, ahora no podían mantenerse quietas. Se llevó inconscientemente la mano al cuello, aflojando la corbata de seda italiana que de repente se había vuelto asfixiante. «Isabel Ruiz», murmuró, y su voz sonó ronca, cargada de recuerdos que había enterrado en lo más profundo de su memoria. ¿Dónde está ella?» Carmen bajó la mirada, y una lágrima rodó por su mejilla. Esperanza se acercó instintivamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de la niña. «Isabel falleció hace 6 meses, señor Mendoza», respondió Esperanza con gentileza, pero sin ocultar el dolor en su voz. «Cáncer». Carmen estuvo con ella hasta el final en el Hospital La Paz. El magnate retrocedió un paso, como si las palabras fueran golpes físicos. Isabel. La recordaba perfectamente. Dulce, trabajadora, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises de lluvia madrileña. Habían tenido una relación breve pero intensa hace 9 años, cuando él aún estaba casado con Victoria Salinas, su exesposa, una mujer ambiciosa de familia aristocrática sevillana, que había convertido su matrimonio en un campo de batalla por poder y estatus social. Pero yo nunca supe. Diego se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, deshaciéndolo por primera vez en años.
Isabel desapareció sin decir nada. Traté de buscarla, pero mi mamá me contó la verdad antes de irse al cielo, interrumpió Carmen con una voz pequeña pero valiente. Dijo que le escribió una carta, pero que nunca le contestó. Pensó que no me quería. Los ojos de Diego se llenaron de una furia fría y controlada. Victoria. Tenía que haber sido Victoria. Su exesposa siempre había interceptado su correspondencia, revisado sus llamadas, controlado cada aspecto de su vida personal. Era capaz de cualquier cosa para mantener su matrimonio de conveniencia intacto. Esperanza observaba cada microexpresión en el rostro de Diego, sus instintos de trabajadora social alerta. Había visto demasiados hombres ricos prometiendo mundos y estrellas a niños vulnerables, solo para desaparecer cuando la realidad se volvía incómoda. Pero algo en el dolor genuino de este hombre la hizo dudar de sus prejuicios. «Señor Mendoza», dijo Esperanza, su voz suavizándose ligeramente. «Carmen ha estado aquí desde que Isabel murió. Es una niña excepcional, inteligente, sensible, pero necesita estabilidad, no promesas vacías». Diego se arrodilló frente a Carmen, quedando a su altura. Por primera vez en años, sus defensas se desmoronaron completamente. La niña tenía sus ojos, la misma determinación que él había heredado de su abuelo, el pescador cántabro que había construido el primer negocio familiar. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «yo no sabía de tu existencia, pero ahora que lo sé, ahora que estás aquí». Se detuvo, luchando con emociones que no sabía cómo expresar. «¿Me darías una oportunidad de ser tu papá?». La niña lo miró con esos ojos azules idénticos a los suyos, y por un momento, el mundo se detuvo. Lentamente, extendió su pequeña mano y tocó la cicatriz en el mentón de Diego. «¿Te dolió?», preguntó con curiosidad infantil. «Mucho», admitió él, «pero las cicatrices nos recuerdan que somos más fuertes de lo que pensamos». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Había algo auténtico en aquel intercambio, algo que no había visto en años de trabajo con familias disfuncionales. Una semana después del encuentro en el orfanato, Diego se encontraba en su despacho de la Torre Caleido, contemplando Madrid desde el piso 40, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Había pasado noches enteras sin dormir, dando vueltas en su cama king size del ático de La Moraleja, pensando en Carmen y en las palabras de Esperanza. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Rodrigo Vázquez, su abogado de toda la vida y único amigo verdadero. «Diego, he revisado toda la documentación. La prueba de paternidad confirma lo que ya sabíamos. Carmen es tu hija». La voz de Rodrigo sonaba seria. «Pero hay más. He encontrado la carta de Isabel». Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Dónde estaba?». Victoria la tenía guardada en una caja fuerte de su casa de Marbella. Mi detective privado la encontró durante la investigación patrimonial del divorcio. «Diego, tienes que leerla». Esa tarde, Diego llegó al orfanato con la carta en el bolsillo de su americana, quemándole como un hierro candente. Esperanza lo recibió en el jardín, donde Carmen jugaba con otros niños entre los rosales que ella misma había plantado. La trabajadora social había cambiado su usual vestido formal por unos vaqueros y una blusa blanca, y Diego no pudo evitar notar cómo la luz del atardecer madrileño hacía brillar sus ojos color miel. «¿Cómo está Carmen?», preguntó Diego, observando a su hija que reía mientras perseguía mariposas entre las flores. «Se adapta bien», respondió Esperanza, pero había algo cauteloso en su tono. «Aunque ha estado preguntando por usted todos los días». «Esperanza, yo...». Diego sacó la carta del bolsillo con manos temblorosas. «Necesito que sepas la verdad». Le entregó la carta amarillenta, escrita en la delicada caligrafía de Isabel. Esperanza la leyó en silencio, y Diego vio cómo sus expresiones cambiaban: sorpresa, comprensión, dolor, y finalmente, algo que parecía una disculpa silenciosa. «Querido Diego», decía la carta, «sé que nuestro matrimonio ha sido difícil, pero hay algo que debes saber. Estoy embarazada. Es tuya, lo sé con certeza. He intentado decírtelo tantas veces, pero Victoria siempre está presente, siempre controlando. No puedo seguir siendo la otra mujer, y no puedo crear a nuestro hijo en este ambiente de mentiras. Me voy a criar a nuestro bebé sola, pero si algún día quieres conocerlo, búscanos. Siempre te amaré, Isabel». «Dios mío», murmuró Esperanza, llevándose la mano al corazón. Yo pensé que era otro empresario rico huyendo de sus responsabilidades». Diego sonrió amargamente. «No te culpo.
Yo hubiera pensado lo mismo. Carmen se acercó corriendo, con las mejillas sonrosadas por el juego y una margarita en la mano. «Papá Diego», gritó, y el corazón de él se saltó un latido al escuchar esa palabra. «Mira lo que encontré». Le entregó la flor a Esperanza, quien la recibió con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Es preciosa, Carmen. Las margaritas son mis flores favoritas». «¿En serio?». Los ojos de la niña brillaron de emoción. «Entonces tenemos algo en común. Mi mamá también las amaba». Diego observó la interacción entre las dos mujeres más importantes de su vida y sintió algo que no había experimentado jamás: la sensación de hogar. No el hogar frío y calculado de su matrimonio con Victoria, sino algo cálido, auténtico, lleno de risas espontáneas y momentos simples que valían más que todos sus imperios empresariales. «Esperanza», dijo Diego cuando Carmen volvió a jugar. «Sé que no tienes razones para confiar en mí, pero ¿me ayudarías?». Ella lo miró directamente a los ojos, buscando cualquier rastro de falsedad. «¿Ayudarte a qué?». «A ser el padre que Carmen merece. A aprender a amarla como Isabel hubiera querido». 3 semanas habían pasado desde que Diego comenzó a visitar el orfanato diariamente. Cada tarde, después de terminar sus reuniones en Mendoza Holdings, conducía su Audi por las calles de Madrid hasta llegar al San Vicente de Paúl, donde Carmen lo esperaba siempre en la ventana del segundo piso, con la nariz pegada al cristal. Esperanza había aceptado ayudarlo, pero mantenía una distancia profesional que a Diego le resultaba cada vez más difícil de ignorar. Había algo en la forma en que ella observaba sus intentos torpes de conectar con Carmen, algo en sus sonrisas contenidas cuando él se equivocaba, que hacía que su corazón se acelerara de una manera que no había sentido desde su juventud en Santander. «Carmen, ¿qué te parece si vamos al Parque del Retiro?», propuso Diego una tarde soleada de octubre, mientras la niña terminaba sus deberes en la mesa de la biblioteca del orfanato. «¿Puede venir Esperanza?», preguntó Carmen, levantando sus ojos azules con esperanza. «Ella me enseñó a identificar todos los tipos de árboles del parque». Diego miró a Esperanza, quien organizaba unos expedientes con movimientos precisos, una de sus manías cuando se sentía nerviosa. Había notado que también tenía la costumbre de morderse ligeramente el labio inferior cuando estaba concentrada, un gesto que encontraba inexplicablemente encantador. «Solo si Esperanza quiere acompañarnos», dijo Diego, tratando de sonar casual. «No queremos importunarla en su tiempo libre». Esperanza levantó la vista, sorprendida por la consideración en su voz. Durante las últimas semanas, había visto a Diego transformarse gradualmente. El hombre frío y distante del primer día había dado paso a alguien que se agachaba para escuchar los susurros de Carmen, que se reía genuinamente cuando ella le contaba chistes infantiles, que había aprendido a hacer trenzas francesas viendo tutoriales en YouTube. «Supongo que podría acompañarlos», respondió tratando de ocultar la emoción en su voz. «Carmen me ha estado pidiendo que le enseñe a alimentar a los patos del estanque». El paseo por el Retiro se convirtió en algo mágico. Carmen corría entre los árboles dorados del otoño madrileño, recogiendo hojas para su colección, mientras Diego y Esperanza caminaban a un ritmo más tranquilo, manteniendo una conversación que fluía sorprendentemente natural. «¿Cómo llegaste a ser trabajadora social?», preguntó Diego, observando cómo Esperanza sonreía mientras Carmen les gritaba que había encontrado una hoja perfecta. «Por Carmen», respondió simplemente. «Bueno, no por ella específicamente, sino por niñas como ella. Crecí en el sistema de acogida después de que mi madre me abandonara. Pasé por 5 familias diferentes antes de cumplir 18 años. Diego sintió una punzada de dolor en el pecho. No había imaginado que detrás de la fortaleza de Esperanza se escondiera una historia tan difícil. «Lo siento, no lo sabía». «No es algo que comparta fácilmente». Esperanza se detuvo para recoger una hoja caída y la guardó en su bolso. «Pero Carmen me recuerda a mí a su edad. Esa mezcla de esperanza y miedo, de querer creer que esta vez será diferente». «¿Y tú crees que será diferente?», preguntó Diego, deteniéndose también. Esperanza lo miró directamente a los ojos, buscando algo en su expresión. «Empiezo a creerlo», admitió en voz baja. «La forma en que la miras, en que hablas de ella, es real, y eso me asusta». «¿Por qué te asusta?». «Porque Carmen no es la única que está empezando a confiar en ti». La confesión quedó suspendida en el aire otoñal de Madrid, cargada de un significado que ambos entendieron pero que ninguno se atrevió a verbalizar. Carmen volvió corriendo hacia ellos, rompiendo el momento de tensión con su risa cristalina. «Miren»,
exclamó, mostrándoles un pequeño pato de juguete que había encontrado cerca del estanque. ¿Creen que alguien lo perdió? Diego se arrodilló junto a su hija, y Esperanza hizo lo mismo. Por un momento, los tres formaron un círculo perfecto, unidos por la inocencia de Carmen y por algo más profundo que ninguno de los adultos quería nombrar todavía. La primera tormenta llegó un martes por la mañana, cuando Victoria Salinas apareció sin previo aviso en el orfanato San Vicente de Paúl. Elegante como siempre, con su traje de Chanel color crema y su perfume Tom Ford flotando a su alrededor como una nube tóxica, irrumpió en la oficina de Esperanza como un huracán de furia aristocrática. ¿Dónde está mi exmarido?, exigió, sus ojos verdes brillando con una rabia fría. Sé que viene aquí todos los días por esa niña. Esperanza se levantó lentamente de su escritorio, cada músculo de su cuerpo tensándose para la batalla que sabía que se avecinaba. Señora Salinas, este es un centro de menores. Si no tiene asuntos oficiales que tratar, mis asuntos son muy oficiales. Victoria golpeó su bolso Hermès contra el escritorio. Esa bastarda no va a destruir lo que me costó años construir. Diego puede tener sus aventuras, pero no voy a permitir que una camarera muerta y su hija arruinen la reputación de la familia Mendoza. El insulto a Isabel y Carmen fue como una bofetada para Esperanza. Sus ojos color miel se oscurecieron con una furia que rara vez mostraba. Le voy a pedir que se retire inmediatamente, dijo con voz peligrosamente baja. Carmen es una niña de 8 años que acaba de perder a su madre. No permitiré que nadie venga aquí a traumatizarla más. ¿Traumatizarla? Victoria se rió con amargura. Querida, el trauma será cuando Diego se aburra de jugar a la familia feliz y la abandone como abandona todo lo que no le resulta rentable. En ese momento, Carmen apareció en la puerta, de vuelta de su clase de música con la flauta dulce en la mano. Sus ojos azules se movieron entre las dos mujeres, detectando instantáneamente la tensión en el ambiente. «Esperanza», murmuró con voz pequeña. «¿Está todo bien?» Victoria se giró hacia la niña, y por un momento, Esperanza vio algo que podría haber sido dolor en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Así que tú eres la famosa Carmen», dijo Victoria, su voz recuperando la frialdad. «Tienes sus ojos. Eso hay que reconocerlo». Carmen se acercó instintivamente a Esperanza, quien la rodeó con sus brazos de manera protectora. «¿Usted conoce a mi papá, Diego?», preguntó Carmen con curiosidad infantil. «Lo conocí, pequeña». «Muy bien. De hecho, estuvimos casados 10 años». Victoria sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Déjame darte un consejo. Los hombres como Diego Mendoza no están hechos para ser padres. Son buenos para hacer dinero, para las apariencias, pero cuando las cosas se ponen difíciles, desaparecen». «Basta», explotó Esperanza. «Salga de aquí ahora mismo o llamo a seguridad». «No es necesario». Victoria recogió su bolso con elegancia calculada. «Ya dije lo que vine a decir». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia Carmen una última vez. «Cuídate, niña. Y no te ilusiones demasiado». Después de que Victoria se marchara, Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que había escuchado. Esperanza se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Carmen, ¿qué piensas de lo que dijo esa señora?». La niña la miró con esos ojos azules tan parecidos a los de Diego, pero llenos de una sabiduría que no debería tener a su edad. «Mi mamá me enseñó que las personas heridas a veces dicen cosas feas para que otros también se sientan mal», dijo Carmen con voz suave. «Creo que esa señora está muy herida». Esperanza sintió que se le partía el corazón. Carmen tenía razón, pero eso no hacía que las palabras de Victoria dolieran menos. Porque en el fondo, muy en el fondo, Esperanza tenía los mismos miedos que Victoria había verbalizado tan cruelmente. Esa tarde, cuando Diego llegó para su visita diaria, encontró a Esperanza más distante de lo habitual. Carmen le contó sobre la visita de la señora Triste, y Diego supo inmediatamente de quién se trataba. «Esperanza, necesitamos hablar», dijo Diego una vez que Carmen se fue a cenar con los otros niños. «No hay nada que hablar», respondió ella, evitando su mirada mientras organizaba compulsivamente los lápices de colores en la mesa. Victoria tenía razón en algunas cosas. ¿En qué cosas? Diego se acercó, pero ella retrocedió. En que esto es temporal, en que Carmen no debería ilusionarse, en que yo no debería... en que tú no deberías, ¿qué, Esperanza? Ella finalmente lo miró, y él vio lágrimas en sus ojos color miel. En que no debería enamorarme de ti. La confesión de Esperanza quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar.
Diego sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que cada segundo se alargaba infinitamente mientras procesaba las palabras que había estado esperando escuchar sin saberlo. Esperanza, murmuró, dando un paso hacia ella. No. Ella levantó una mano, deteniéndolo. No digas nada. Fue un error confesártelo. Soy la trabajadora social de Carmen. Nada más. Debo mantener la distancia profesional. ¿Distancia profesional? Diego se pasó la mano por el cabello, frustrado. ¿Es eso lo que has estado sintiendo durante todas estas semanas? ¿Distancia profesional cuando me enseñaste a hacer las trenzas de Carmen? ¿Cuando nos reímos juntos en el parque? ¿Cuando me miraste como si... ¿Cómo si qué, Diego? Explotó Esperanza, sus emociones finalmente liberándose, como si fuera lo suficientemente buena para ti, como si una mujer que creció en orfanatos pudiera encajar en tu mundo de torres de cristal y coches de lujo. Eso no me importa nada, gritó Diego, sorprendiéndose por la intensidad de su propia voz. Mi mundo de torres de cristal es frío y vacío, Esperanza. Hasta que llegué aquí, hasta que te conocí, no recordaba lo que era sentir algo real. Esperanza se dio la vuelta, mirando por la ventana hacia el jardín donde Carmen solía jugar. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, creando patrones hipnóticos en el cristal. Tu ex esposa tenía razón en algo, dijo con voz quebrada. Soy una amenaza para tu reputación, para tu estatus social. ¿Qué dirán los periódicos cuando sepan que el magnate Diego Mendoza está saliendo con una trabajadora social de un orfanato? Diego se acercó por detrás, deteniéndose a centímetros de ella. Podía oler su perfume Daisy, mezclado con el aroma natural de su piel que había llegado a asociar con paz y hogar. Esperanza, mírame, pidió en voz baja. Ella se giró lentamente, y él vio en sus ojos toda la vulnerabilidad que siempre trataba de ocultar detrás de su fortaleza profesional. Durante 10 años estuve casado con una mujer que encajaba perfectamente en mi mundo, dijo Diego, tomando suavemente el rostro de Esperanza entre sus manos. Una mujer que sabía qué vino servir en cada cena, qué vestido usar en cada evento, qué sonrisa mostrar ante las cámaras. Y me sentí más solo que nunca en mi vida. Una lágrima rodó por la mejilla de Esperanza, y Diego la limpió con su pulgar. Pero contigo, Esperanza, contigo me siento como si fuera suficiente solo siendo yo mismo, sin el dinero, sin los títulos, sin las apariencias. Solo Diego, el hombre que está aprendiendo a ser padre, que se quema haciendo tortitas porque quiere sorprender a su hija, que se queda despierto toda la noche buscando en internet cómo curar pesadillas infantiles. Diego, susurró ella. Te amo, dijo él, y las palabras salieron con una facilidad que lo sorprendió. Te amo por cómo proteges a Carmen como si fuera tu propia hija. Te amo por cómo me miras cuando pienso que nadie me ve. Te amo por tu fortaleza, por tu gentileza, por la forma en que haces que hasta las tardes más grises se sientan llenas de luz. Esperanza cerró los ojos, luchando contra la tentación de rendirse a sus sentimientos. ¿Y qué pasa cuando la realidad nos alcance?, preguntó. Cuando te des cuenta de que no sé usar los cubiertos correctos en una cena formal, cuando tus socios te miren raro por estar con alguien como yo, entonces les diré que se vayan al infierno, respondió Diego con una sonrisa. Esperanza, he pasado demasiados años viviendo para las expectativas de otros. No voy a desperdiciar la oportunidad de ser feliz por el qué dirán. En ese momento, Carmen apareció en la puerta, empapada por la lluvia y con los ojos rojos de haber llorado. ¿Carmen? Esperanza se separó inmediatamente de Diego y corrió hacia la niña. ¿Qué pasó, cariño? Escuché a los otros niños hablando. Sollozó Carmen. Dijeron que papá Diego se va a cansar de mí, como se cansó de la señora Rubia. Dijeron que los ricos solo adoptan niños para salir en las revistas. Diego sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Se arrodilló frente a Carmen, tomando sus pequeñas manos temblorosas. Carmen, mírame a los ojos, dijo con voz firme pero tierna. ¿Ves algo falso en mí cuando te digo que te amo? La niña lo estudió cuidadosamente, con esa intuición especial que tienen los niños para detectar mentiras. No, murmuró, porque no lo hay, mi niña. Diego la abrazó fuertemente. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y no hay nada en este mundo que pueda hacer que me aleje de ti. Carmen se acurrucó en sus brazos, y por encima de su cabeza, Diego miró a Esperanza con una determinación que ella nunca había visto antes. Ya tomé mi decisión, dijo. Mañana inicio los trámites de adopción oficial. 2 meses después, la vida de Diego había cambiado por completo.
Carmen ya vivía con él en su ático de La Moraleja, en una habitación que habían decorado juntos con luces de colores en el techo, tal como ella había soñado. Las mañanas comenzaban con tortitas quemadas y risas, y las noches terminaban con cuentos y canciones de cuna que Diego inventaba sobre la marcha. Esperanza había dejado su trabajo en el orfanato para convertirse en tutora privada de Carmen. Oficialmente, extraoficialmente, se había convertido en el centro del nuevo mundo de Diego, aunque ninguno de los dos había vuelto a hablar de amor desde aquella tarde lluviosa. Pero las tormentas, como bien sabían en Madrid, siempre regresan. El escándalo estalló un miércoles por la mañana, cuando la revista Hola publicó en portada El magnate y la Cenicienta, la historia de amor que escandaliza a la alta sociedad. Las fotografías los mostraban a los tres en el Parque del Retiro, en el Zoo de Madrid, cenando en pequeños restaurantes familiares del centro. Diego estaba en una reunión del consejo directivo de Mendoza Holdings, cuando su asistente le pasó la revista. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor mientras los 12 miembros del consejo, todos hombres mayores con fortunas heredadas, lo miraban con expresiones que iban desde la desaprobación hasta el disgusto abierto. Diego, habló finalmente Gonzalo Herrera, el consejero más veterano. Esto es inaceptable. Los accionistas están preocupados. Las acciones han bajado un 3% solo esta mañana. ¿Por qué?, preguntó Diego con voz peligrosamente calmada. ¿Porque adopté a mi hija biológica o porque estoy saliendo con una mujer extraordinaria? Porque estás poniendo en riesgo la imagen de la empresa, intervino Alfonso Mendoza, su propio primo. La gente habla, Diego. Dicen que has perdido el juicio, que esta mujer te tiene embrujado. Diego se levantó lentamente, su estatura imponente dominando la sala. Caballeros, mi vida privada no es tema de discusión en esta mesa. Si no pueden separar mis decisiones empresariales de mis decisiones personales, quizás es hora de que reconsideren su posición en este consejo. Diego, sé razonable, explotó Gonzalo. Esa mujer no tiene ni formación universitaria. Creció en orfanatos. ¿Qué va a pasar cuando tengas que llevarla a eventos internacionales? ¿Cuando tengas que presentarla ante inversores extranjeros? Lo que va a pasar, respondió Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es que van a conocer a la mujer más inteligente, valiente y genuina que he conocido en mi vida. Esto no puede continuar, sentenció Alfonso. O ella se va, o nosotros comenzamos a buscar alternativas de liderazgo para la empresa. El ultimátum quedó flotando en el aire como una amenaza tangible. Diego miró a cada uno de los hombres que habían sido parte de su vida empresarial durante años, y por primera vez, los vio tal como eran realmente, hombres asustados por cualquier cosa que desafiara su mundo pequeño y protegido. Tienen 3 días para decidir si quieren seguir trabajando conmigo o buscar otro líder, dijo Diego, dirigiéndose hacia la puerta, porque yo ya tomé mi decisión. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a Esperanza llorando en la cocina, mientras Carmen hacía sus deberes en la habitación contigua. Sobre la mesa estaba la revista abierta, junto con una docena más de publicaciones que habían recogido la historia. Esperanza, ¿qué pasa? Ella le mostró su teléfono, donde se acumulaban decenas de llamadas perdidas y mensajes de texto. Algunos eran de antiguos compañeros de trabajo ofreciendo apoyo, pero otros eran crueles. Han conseguido mi número, dijo con voz rota. Me llaman Cazafortunas. Aprovechada. Dicen que solo estoy contigo por el dinero. Diego se sentó a su lado, tomando el teléfono y leyendo algunos de los mensajes. Su mandíbula se tensó con cada palabra venenosa. Esperanza, esto va a pasar. Los buitres siempre atacan lo que no entienden. ¿Y si tienen razón?, susurró ella. ¿Y si realmente soy una amenaza para tu carrera, para tu futuro? Mi futuro está aquí, dijo Diego, tomando sus manos. Contigo y con Carmen. El consejo te dio un ultimátum, ¿verdad?, preguntó Esperanza, leyendo la tensión en su rostro. Diego no pudo mentirle. Sí, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Perdón? Esperanza se levantó, secándose las lágrimas con determinación. Tienes que elegir tu empresa, Diego. Mendoza Holdings es tu legado, tu historia familiar. No puedes tirarlo todo por la borda por mí. ¿Estás loca? Diego se levantó también. ¿Crees que voy a elegir un grupo de ancianos amargados por encima de la mujer que amo? Es tu vida, gritó Esperanza. Es todo lo que has construido. Lo que he construido es una prisión dorada, gritó Diego de vuelta. Tú eres mi libertad. En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos y asustados.
¿Por qué están gritando?, preguntó con voz pequeña. ¿Se van a separar como mi mamá y mi papá biológico cuando yo era pequeña? El silencio que siguió fue devastador. Esperanza se arrodilló frente a Carmen, abrazándola con fuerza. No, cariño. Los adultos a veces discuten, pero eso no significa que dejemos de querernos. Pero Diego vio en los ojos de Esperanza una decisión que lo aterrorizó más que cualquier ultimátum empresarial. Esa noche, después de acostar a Carmen, Esperanza se dirigió a su habitación y comenzó a hacer las maletas. Diego encontró a Esperanza empacando sus pocas pertenencias en la maleta gastada que había traído el día que se mudó con ellos. La luz de la lámpara de noche creaba sombras danzantes en las paredes, y el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Lo correcto», respondió Esperanza sin levantar la vista, doblando cuidadosamente su vestido favorito, aquel floral que se había puesto el día que se conocieron. «Carmen necesita estabilidad, no escándalos, y tú necesitas tu empresa. Lo que necesito eres tú». Diego se acercó, pero se detuvo cuando ella levantó una mano. «Diego, por favor, ya es suficientemente difícil». «¿Difícil?». Él se pasó las manos por el cabello, desesperado. «¿Sabes lo que es difícil? Difícil es haber vivido 37 años sintiendo que algo me faltaba y no saber qué era hasta que te conocí. Difícil es imaginar un futuro sin ti». Esperanza se sentó en la cama, con una fotografía en las manos. Era de los tres en el Parque del Retiro. Carmen en el centro con sus brazos alrededor de ambos, todos sonriendo como si fueran una familia real. «Esta foto salió en todas las revistas», murmuró. «Pero ¿sabes qué veo cuando la miro? Veo a una niña que finalmente encontró un hogar, y a un hombre que encontró su propósito. No necesitan a una mujer complicándoles la vida». Diego se arrodilló frente a ella, tomando la fotografía. «¿Sabes qué veo yo? Veo a la familia que siempre soñé y nunca pensé que podría tener. Veo a la mujer que me enseñó que el amor no es una transacción comercial, sino un regalo que se da sin esperar nada a cambio». Una lágrima rodó por la mejilla de Esperanza. «Tus socios tenían razón. No tengo formación universitaria. No sé de finanzas. No puedo ayudarte con tu imperio empresarial. Pero sabes hacer que Carmen se sienta segura cuando tiene pesadillas», la interrumpió Diego. «Sabes cómo convertir una tarde lluviosa en una aventura. Sabes cómo hacer que yo me sienta como el hombre más afortunado del mundo solo con tu sonrisa». En ese momento, se escuchó un sollozo desde la puerta. Carmen estaba allí, en pijama, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Te vas a ir, Esperanza?», preguntó con voz quebrada. Esperanza se levantó inmediatamente y corrió hacia la niña, abrazándola. «Carmen, cariño, ¿es por mi culpa?», sollozó Carmen. «¿Porque soy la hija de una camarera y no de una señora importante?». «No», exclamaron Diego y Esperanza al unísono. Diego se unió al abrazo, rodeando a sus dos chicas con sus brazos. «Carmen, escúchame muy bien», dijo con voz firme pero tierna. «Tu madre, Isabel, era la mujer más valiente que conocí, y tú eres perfecta exactamente como eres. Nunca pienses que no eres suficiente». «Entonces, ¿por qué Esperanza se va?», preguntó Carmen, mirando entre los dos adultos. Esperanza miró a Diego por encima de la cabeza de Carmen, y en sus ojos él vio todo el amor que había estado tratando de negar. «Porque a veces los adultos tienen miedo», admitió Esperanza. «Y cuando tenemos miedo, tomamos decisiones estúpidas. Mi mamá me decía que cuando tengas miedo, debes buscar a las personas que te aman», dijo Carmen con la sabiduría inocente de los niños. «Nosotros te amamos, Esperanza. ¿No es suficiente?». En ese momento, el teléfono de Diego sonó. Era Rodrigo, su abogado. «Diego, tienes que ver las noticias. Ahora». Los tres se dirigieron a la sala, donde Diego encendió la televisión. En la pantalla aparecía una entrevista en directo con Sofía Márquez, la directora del Orfanato San Vicente de Paúl. «Diego Mendoza no solo salvó a nuestra institución con sus donaciones», estaba diciendo Sofía, «sino que nos demostró que el amor verdadero no conoce de clases sociales». Ver cómo ha transformado la vida de Carmen, y cómo Esperanza Morales ha sido fundamental en esa transformación, es lo más hermoso que he presenciado en mis 20 años trabajando con familias. La cámara cortó hacia el estudio, donde el presentador continuó. Esta historia de amor ha generado un movimiento en las redes sociales. Miles de personas están compartiendo sus propias historias de adopción y amor que trasciende las barreras sociales, usando el hashtag
Amor sin fronteras. Diego tomó el control remoto y cambió de canal. En otro programa, un panel de expertos en relaciones familiares hablaba sobre la importancia de las figuras maternas en la adopción tardía. En un tercero, economistas debatían sobre cómo las decisiones personales auténticas de los líderes empresariales generaban más confianza en los inversores que las apariencias vacías. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Alfonso, su primo. Diego, necesitamos hablar. El consejo se reunió esta mañana. Hemos reconsiderado nuestra posición. ¿Sí? Diego sonrió irónicamente. ¿Y qué los hizo cambiar de opinión? Las acciones que subieron un 5% cuando salió la noticia de que no iba a ceder al chantaje. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Diego, fuimos precipitados. Tu vida personal es tuya. Y después de ver la reacción del público, ¿quieren decir después de ver que la gente respeta la autenticidad más que las apariencias? Sí, exactamente eso. Diego colgó y se giró hacia Esperanza y Carmen, que lo habían estado observando con expectación. Bien, dijo, tirando el teléfono al sofá. Ya no tengo que elegir entre mi empresa y mi familia, pero aunque hubiera tenido que hacerlo, mi elección ya estaba clara. Se acercó a Esperanza, tomando sus manos. Esperanza Morales. No soy perfecto. Soy un hombre que durante años vivió de apariencias y que está aprendiendo a ser auténtico. Cometo errores, quemo las tortitas, no sé hacer trenzas francesas perfectas, y probablemente meta la pata 1000 veces más tratando de ser un buen padre y un buen compañero. Esperanza sonrió a través de las lágrimas. Continúa. Pero te amo con una intensidad que me asusta y me emociona a la vez. Y no quiero pasar ni un día más sin ti a mi lado, sin despertar con tu risa, sin ver cómo haces que Carmen se sienta la niña más especial del mundo. Diego se arrodilló, sacando un pequeño estuche de terciopelo azul de su bolsillo. Esperanza, ¿te casarías conmigo? ¿Serías la madre que Carmen merece y la compañera que yo necesito? Carmen gritó de emoción mientras Esperanza se llevaba las manos a la boca, sin poder creer lo que estaba viendo. Diego, di que sí, cantaba Carmen, saltando alrededor de ellos. Esperanza miró el anillo, una sencilla banda de oro blanco con una piedra que reflejaba la luz como una estrella. No era ostentoso ni excesivo, era perfecto. ¿Estás seguro?, susurró. ¿Realmente seguro de que esto es lo que quieres? Diego se levantó tomando su rostro entre sus manos. Esperanza, he estado seguro desde el día que te vi defender a Carmen como una leona. He estado seguro desde que me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino las personas que amas. Entonces sí, respondió ella, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Sí, quiero casarme contigo. Mientras Diego le ponía el anillo y Carmen los abrazaba a ambos, Esperanza pensó en la niña que había sido, perdida en el sistema de hogares de acogida, soñando con una familia propia. Y ahora, mirando a su futuro esposo y a la niña que ya amaba como a una hija, supo que a veces los sueños no solo se cumplen, sino que superan toda expectativa. Afuera, la lluvia había cesado, y los primeros rayos del sol madrileño se filtraban por las ventanas, bañando de dorado a la familia que había encontrado su camino de vuelta a casa. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín del orfanato San Vicente de Paúl, Diego y Esperanza se casaron rodeados de niños que gritaban de alegría, trabajadores sociales que lloraban de emoción, y una Carmen que llevaba las alianzas con más orgullo que cualquier princesa llevando una corona. Y cuando el juez preguntó si tenían algo que decir, Carmen se adelantó con su micrófono improvisado. Quiero decir que mi papá Diego y mi mamá Esperanza me enseñaron que las familias no se hacen solo con sangre, sino con amor, y que a veces, cuando gritas, «Señor, yo soy su hija», lo suficientemente fuerte, el universo entero conspira para darte exactamente lo que tu corazón necesitaba. No hubo un solo ojo seco en toda la ceremonia. 5 años después, la mañana del 13º cumpleaños de Carmen llegó con el aroma de tortitas perfectamente doradas flotando desde la cocina. Diego había finalmente dominado el arte culinario matutino, aunque Esperanza sospechaba que Carmen fingía no darse cuenta de que él practicaba en secreto los fines de semana. «Mamá Esperanza», gritó Carmen desde su habitación, ahora decorada con fotografías de sus viajes familiares por toda España y pósters de sus libros favoritos. «No encuentro mi collar de la suerte». Esperanza sonrió mientras se ponía su vestido azul marino, el mismo color que había elegido para su boda 5 años atrás.
Carmen seguía refiriéndose al collar de su madre biológica como su collar de la suerte, y se lo ponía en todos los momentos importantes. «Está en mi joyero, cariño», respondió. «Lo limpié ayer para tu presentación de hoy. Hoy era un día especial». Carmen, ahora una adolescente segura de sí misma con el mismo espíritu determinado que había mostrado aquella tarde lluviosa en el orfanato, iba a presentar su proyecto final de 7º grado, un documental sobre familias no tradicionales que había creado entrevistando a otras familias adoptivas y de acogida por todo Madrid. Diego apareció en la puerta de la habitación, llevando una bandeja con tortitas en forma de estrella y un pequeño ramo de margaritas del jardín que habían cultivado juntos. «Buenos días, señora Mendoza», dijo, besando a Esperanza en la mejilla. «¿Lista para ver a nuestra hija brillar como la estrella que es?» «Nuestra hija», repitió Esperanza, como hacía cada vez que Diego usaba esas palabras. Nunca se cansaba de escucharlas. Carmen bajó corriendo las escaleras, ya vestida con su uniforme del colegio y el collar de Isabel brillando sobre su blusa blanca. A los 13 años, había heredado la determinación de Diego y la compasión de Esperanza, convirtiéndose en una joven que defendía a los niños más pequeños y que había convencido a toda su clase para hacer voluntariado en el orfanato San Vicente de Paúl los sábados. «¿Están nerviosos?», preguntó Carmen, robando una fresa de la bandeja. «¿Nosotros?». Diego fingió sorpresa. «Tú eres la que va a hablar frente a toda la escuela». «Papá, he hablado en conferencias de adopción desde que tenía 10 años». Carmen rodó los ojos con cariño. «Además, ustedes me enseñaron que cuando tienes algo importante que decir, el miedo no puede detenerte». Una hora después, en el auditorio del Colegio San Patricio, Diego y Esperanza se sentaron en primera fila junto a Sofía Márquez, quien se había convertido en la abuela adoptiva de Carmen, y Rodrigo Vázquez con su propia familia adoptiva, 2 hermanos gemelos que había acogido el año anterior después de inspirarse en la historia de Diego. Carmen subió al escenario con la confianza de alguien que había encontrado su voz y su propósito. Su documental comenzó con una imagen familiar, la fotografía de los 3 en el Parque del Retiro que había salido en todas las revistas 5 años atrás. «Mi historia comienza con 5 palabras que cambiaron 3 vidas para siempre», narró Carmen mientras las imágenes se sucedían en la pantalla. «Señor, yo soy su hija. No sabía en ese momento que estaba a punto de descubrir algo que todos los niños merecen. Una familia que te ama no por tu sangre, sino por tu corazón». El documental mostraba entrevistas con familias adoptivas, niños en hogares de acogida y trabajadores sociales como Esperanza. Pero lo que más impactó a la audiencia fue la honestidad de Carmen al hablar sobre su propio proceso de duelo por Isabel y su gratitud hacia Esperanza por ayudarla a sanar sin olvidar. «Mucha gente me pregunta si es raro tener 2 mamás», continuó Carmen en el video, «una en el cielo y otra aquí conmigo. Pero yo creo que tengo mucha suerte. Mi mamá Isabel me dio la vida y me enseñó a ser valiente. Mi mamá Esperanza me enseñó a ser fuerte y me mostró que el amor no tiene límites. Y mi papá Diego me enseñó que las familias se eligen tanto como se heredan». Esperanza sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras Diego le tomaba la mano. En 5 años, habían construido algo hermoso. Carmen había florecido académicamente y emocionalmente. Diego había encontrado el equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal. Y Esperanza había establecido su propia fundación para ayudar a familias adoptivas. Mendoza Holdings, bajo el liderazgo renovado de Diego, se había convertido en una empresa modelo en responsabilidad social, y él había descubierto que la autenticidad era mucho más rentable que las apariencias vacías. El documental terminó con Carmen adulta imaginaria, hablando directamente a la cámara. «Si algún día encuentro a un niño perdido, como yo lo estuve una vez, le diré lo que mi familia me enseñó, que a veces hay que gritar muy fuerte para que te escuchen, pero que cuando encuentras a las personas correctas, ya no necesitas gritar más, solo necesitas amar y dejarte amar». La ovación fue ensordecedora. Carmen se sonrojó mientras hacía una reverencia, pero su sonrisa era radiante. Cuando bajó del escenario, corrió directamente a los brazos de sus padres. «¿Qué les pareció?», preguntó, aunque su expresión confiada sugería que ya conocía la respuesta. «Que estamos increíblemente orgullosos», dijo Esperanza, abrazándola fuerte. «Y que tu mamá Isabel estaría igual de orgullosa», añadió Diego. Esa noche, mientras cenaban en su restaurante favorito del centro de Madrid, Carmen hizo un anuncio que los sorprendió. «He decidido que quiero estudiar cuando vaya a la universidad.
dijo, cortando su paella con la seriedad de alguien mucho mayor. «Ah, ¿sí?», preguntó Diego. «¿Y qué es?» «Trabajo social, como mamá Esperanza. Pero también quiero estudiar comunicación audiovisual». Carmen miró a sus padres con determinación. «Quiero hacer documentales sobre familias y adopción. Quiero contar historias que importen». Esperanza sintió que su corazón podría explotar de orgullo. «Carmen, eso es perfecto. Además», añadió Carmen con una sonrisa traviesa, «tengo una idea para mi próximo proyecto». «¿Cuál?», preguntaron Diego y Esperanza al unísono. La historia de cómo una trabajadora social valiente se enamoró de un empresario testarudo, y cómo juntos demostraron que el amor verdadero puede cambiar el mundo, una familia a la vez. Diego y Esperanza se miraron y se echaron a reír, el mismo tipo de risa espontánea y llena de vida que había caracterizado sus mejores momentos durante estos 5 años. Afuera, Madrid brillaba bajo las luces nocturnas, pero adentro del pequeño restaurante, una familia perfectamente imperfecta celebraba no solo un cumpleaños, sino la certeza de que habían encontrado exactamente donde pertenecían, juntos. Y en algún lugar del cielo madrileño, Isabel Ruiz sonreía, sabiendo que su hija había encontrado el hogar que ella siempre había soñado para ella. ¿Qué harías si un día, mientras cumples con una obligación que consideras rutinaria, una niña desconocida se acercara a ti y te dijera las 5 palabras que cambiarían tu vida para siempre? En la historia de Diego, Carmen y Esperanza, vemos cómo un encuentro inesperado en un orfanato de Madrid transforma no solo la vida de un millonario solitario, sino también la de una trabajadora social que había perdido la fe en los finales felices. ¿Crees que el amor verdadero puede realmente superar las diferencias de clase social y los prejuicios de la sociedad? ¿O piensas que Diego debería haber elegido su imperio empresarial por encima de su nueva familia? Después de leer esta emotiva historia de paternidad inesperada, segundas oportunidades y familias que se forman con el corazón, ¿qué opinas sobre el poder transformador de 5 simples palabras? Señor, yo soy su hija.